Hola, soy Santiago Peña y en este video voy a hablar un poco sobre el diseño y la estructura del invernadero. Y empezaré con la pregunta que se nos hizo más seguido en las fases del proyecto en Guadalajara y en México. Y, y esa pregunta era que por qué escogimos el diseño que escogimos. Y pues, hubo dos parámetros de diseño que nos pusimos al principio del proyecto. Uno era que el invernadero tuviera mayor superficie de área o área de superficie para conseguir más watts por metro cuadrado de luz solar. Y dos, que su proporción de área a volumen fuera más baja para minimizar la cantidad de calor que se perdía por conducción y radiación. Eh, Cuando hablo de proporción área-volumen, me refiero a esto que voy a explicar aquí en el diagrama de la derecha. Aquí tenemos un cubo de 5 por 5 por 5. Y cuando calculamos la superficie de área o área de superficie, es decir, el área de todas las caras del cubo, obtenemos 150. Y cuando calculamos el volumen, obtenemos 125. Dividiendo estos dos números obtenemos la proporción de superficie a volumen o área a volumen, que es de 1.2. Aquí tenemos un cubo de las mismas dimensiones, 5 por 5 por 5, con el mismo volumen, pero lo que ha cambiado es que este está dividido en muchos cubos chiquitos. Al hacer esto, creamos más caras, lo cual incrementa muchísimo el área de superficie, como pueden ver, y causa que haya más pérdida de calor porque hay más superficies por donde el calor puede escapar. Esto causa que la proporción de superficie a volumen suba 5 veces por el mismo volumen. Entonces lo que nosotros queríamos era un diseño que nos ayudara a minimizar estas pérdidas de calor. Teniendo esto en mente, llegamos a la conclusión que un diseño de prisma hexagonal era mucho más eficiente. Y para demostrarlo, aquí tengo un ejemplo, aquí abajo. Eh, Tengo un prisma hexagonal de dimensiones 12 por 6.3 metros y un prisma rectangular de dimensiones 12 por 6.3 metros. Eh, Como podrán ver, el área de superficie de cada uno es de 828 versus 456. Entonces ya desde aquí podemos ver que el hexágono tiene más superficie de área de superficie que el rectángulo, casi el doble, por lo cual recibimos más luz por metro cuadrado. Ahora, ustedes quizás estarán pensando que ¿por qué queríamos más área? Porque según lo que he dicho antes, eso incrementaría la pérdida de calor. No en este caso, porque el volumen del prisma hexagonal es tanto mayor al volumen del prisma rectangular que esto elimina, digamos, esto complementa eh, la diferencia en área y hace que la proporción sea más baja, el número de proporción sea más bajo. Entonces, a fin de cuentas, como demostré aquí en el ejemplo pasado, entre más bajo sea tu proporción de superficie de área a volumen, en este caso es más bajo, habrá menos pérdida de calor. Menos pérdida de calor quiere decir que tenemos que gastar menos energía manteniendo las condiciones dentro del invernadero. Quiere decir que tenemos mayor superficie de área, lo que es igual a más luz solar por metro cuadrado, lo que es igual a menos gasto en luz artificial. Y por último, el último aspecto que consideramos en el diseño del invernadero fuera que los techos fueran de baja ángulo de inclinación bajo, para que cualquier acumulación de restos naturales, ya fuera granizo, nieve o arena, pudiera bajar a las partes más bajitas del techo y pudieran ser removidos con facilidad. Ahora, lo que buscábamos en los materiales para construir propiamente el invernadero eran, empezando, queríamos algo que ayudara a minimizar la pérdida de calor. Em, y además implementamos un sistema de capas, lo cual quiere decir que tendríamos una capa de material, un espacio de aire y una capa de material, como está aquí en el diagrama. El material ayuda definitivamente en cierta medida, pero lo que realmente hace la diferencia aquí es el espacio de aire que se crea entre las dos capas. Esto es lo que realmente ayuda a insular, a aislar el invernadero contra temperaturas muy frías o muy calientes afuera. Entonces, aparte de que el material ayudara a minimizar pérdidas de calor, queríamos un material que fuera ligero, que fuera bastante transparente y fuera resistente a impacto, en particular contra cargas de nieve, granizo, vientos fuertes y tormentas de arena. Climas adversos en resumen. Entonces, después de investigar un rato y buscar materiales, descubrimos un material que ya es más o menos conocido, se llama plexiglas. Eh, el plexiglas no solamente es 92% más transparente que cualquier plástico, es de 6 a 17 veces más resistente a impactos que el vidrio, y puede ser producido
a mayores grosores que el vidrio sin perder necesariamente su, em, su resistencia, como el vidrio lo perdería. El vidrio, no importa que tan grosso lo haga uno, es bastante frágil, mientras que el plexiglas no pierde fragilidad a medida que se hace más grueso. Em, la diferencia de peso es enorme, es 55% más ligero que el vidrio, 47% más ligero que el aluminio. em, y su durabilidad también muestra diferencias importantes. Dura de 10 a 15 años, mientras que el vidrio tiene 10 máximo y el plástico convencional tiene de 5 a 10. Em, entonces, a pesar de que el plexiglas originalmente nos parecía la mejor opción para el invernadero, em, desde que empezó el proyecto hasta donde estamos en este momento, hemos recibido sugerencias de no solamente em, profesores, sino también de distribuidores y otros individuos, que hay otros análisis, entre ellos un policarbonato llamado Lexan y otro llamado un acrílico llamado Optics. Em, Actualmente estamos haciendo pruebas tanto de resistencia como de em, resistencia física a estrés y resistencia al clima. Entonces, parte de lo que presentaríamos en Brasil sería este análisis de nuevos materiales y una reevaluación de cuál es el material específicamente que queremos utilizar para las paredes y los techos del invernadero.